Y vamos a ir aprovechando para ir presentando pues, a cada uno de los ponentes, ¿vale? Entonces, por orden de aparición a través de la agenda, pues tenemos por un lado a Alberto Jiménez, que es experto en fondos europeos en Telefónica de España. Encantado, gracias. Por parte de Telefónica también tenemos a María Eugenia Borbore, ¿vale? Que es gerente en la vertical de industria en Telefónica de España también. Encantada. Y por parte de Deloitte nos acompaña María Cuenca, ¿vale? Que es asociada, yo me he apuntado el nombre porque es largo, ¿vale? En Global Investment and Innovation Incentives en Deloitte, ¿verdad? Encantado. Muy bien, pues en cuanto a la agenda, bueno, va a ser 30 minutos, ¿vale? En estos 30 minutos el objetivo de este primer webinar pues va a ser, por un lado, conocer cuáles son las bases, ¿vale? Todo lo que es el análisis de la convocatoria en cuanto a las bases, las fechas, su objetivo, etcétera, ¿vale? Luego continuaremos por lo que tiene que ver con cómo tanto Telefónica como Deloitte podemos ayudar, ¿vale? A que consigáis pues, proyectos ganadores. Y por último veremos lo que tiene que ver con las capacidades de Telefónica, ¿vale? Qué soluciones tecnológicas tenemos que van a ayudar, ¿vale? Pues a ese éxito en estos proyectos que vayáis presentando, ¿vale? En cuanto a cómo va a ser la dinámica, ¿vale? Durante el webinar, pues veis que todos no tenéis la cámara disponible y tampoco tenéis el micro, ¿vale? Tenéis una opción que aparece de P y R, que son preguntas y respuestas. Entonces, a través de esta parte vamos a abrir 3 discusiones, una enfocada a la parte de análisis de convocatoria, otra enfocada a todo lo que tiene que ver con la ayuda telefónica a Deloitte y, por último, capacidades para que durante la sesión pues vayáis metiendo las diferentes preguntas que os vayan surgiendo en cada uno de los bloques. Y luego al final tendremos unos minutos para respuestas, ¿vale? Lo haremos al final de todo lo que es toda la agenda y cada uno, ¿vale? De los ponentes pues irá dando respuesta a las diferentes preguntas que nos hayáis ido poniendo, ¿vale? Entonces, sin más, vamos a dar paso a Alberto, ¿vale? Y comenzamos. Vale, pues muchas gracias, Nuria, y muchas gracias a todos los asistentes. Si pasamos de slide, porfa. Bueno, aquí antes de entrar en lo que es el análisis de la propia convocatoria, queríamos traer un resumen a alto nivel de en qué consiste el PERTE de descarbonización industrial en su conjunto, ¿vale? ¿Cuáles son los objetivos que persigue? ¿Cuáles son las medidas transformadoras que tiene asociado el mismo? ¿Y cuál es el presupuesto global para hacernos una idea de la convocatoria actual, incluso de futuribles convocatorias? Los objetivos que persigue este PERTE son, en primer lugar, por supuesto, descarbonizar todos los procesos de producción industriales para ayudar a mejorar la competitividad del sector manufacturero. ¿Cómo? Pues mejorando la eficiencia energética de las plantas industriales, fomentando el uso de energías renovables y fomentando la protección del medio ambiente, para con ello también promover la seguridad energética de España, de cara también a la autonomía estratégica, que como sabéis es algo muy importante. Las medidas transformadoras que tiene este PERTE son 4. La más importante es la medida A, que también denominamos línea 1 porque es la nomenclatura que el gobierno usa a la hora de publicar las convocatorias, que no es otra que la línea de ayudas para la actuación integral para la descarbonización de la industria. La medida transformadora B, que está relacionado en este caso con el Real Decreto que por concesión directa el gobierno otorgó a la empresa ArcelorMittal para su proyecto de hidrógeno circular en Asturias. La medida C, que es la que está relacionada con todo lo que tiene que ver con el fondo de apoyo a la descarbonización de carbono, es que no estoy viendo aquí, o sea, a lo que son a los contratos por descarbonización de carbono, perdonad. Y la medida D, o línea 4, que consideramos también realmente importante porque es la que apoya el desarrollo de las nuevas instalaciones manufactureras, ¿vale? Aquí, en este caso, el presupuesto que tiene asociado este PERTE son 3.100 millones de inversión pública con el objetivo de una movilización privada en torno a 9.000 millones de euros
Y aquí podemos ver cómo claramente la medida o línea 1, que es sobre la que luego vamos a hablar de la convocatoria, es la medida más importante en cuanto a dotación presupuestaria del propio PERTE, porque cuenta con 2.300 millones de euros, 800 millones en forma de subvención y 1.500 en forma de préstamo, que además, dado el buen acogimiento que parece que ha tenido la actual convocatoria, fuentes del Ministerio ya anuncian que los 1.300 millones restantes, junto con los 250 de la medida D, pueden ser movilizados en forma de futuras convocatorias a lo largo del segundo semestre del 24, ¿vale? Creemos que este mensaje también es importante para estar atentos a futuras oportunidades y nuevas convocatorias que se abran en el horizonte. Si pasamos. Bueno, ya entrando en materia de lo que es la propia convocatoria, fue publicada el 28 de diciembre del 2023. Con un plazo de presentación de proyectos, la ventanilla se abrió el 24 de enero y permanecerá abierta hasta el 17 de abril. Aquí destacamos también, o hasta agotar el presupuesto, porque en este caso esta convocatoria, a diferencia de otras que hemos venido viendo en diferentes PERTEs, es por concurrencia no competitiva. ¿Vale? Esto es bastante importante porque esto hace que el plazo de presentación en función de la llegada de los proyectos pues cobre relativa importancia. El plazo máximo para la ejecución de los proyectos en este caso es el 31 de marzo del 2026. Esta convocatoria cuenta con, como decíamos anteriormente, con 1.000 millones repartidos a partes iguales entre la parte de subvención y entre la parte de préstamo, y el componente al que están asociados es el nuevo componente 31 que surgió con la adenda, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la convocatoria? Pues ligado a los objetivos del propio PERTE, el objetivo no es otro que impulsar la descarbonización de los propios procesos productivos. Y desde el punto de vista de qué requisitos de reducción de emisiones tiene que contar el proyecto, pues en este caso el proyecto tractor, que puede estar formado por uno o varios proyectos primarios sobre una única instalación industrial, tiene que contribuir a una reducción, en este caso, de 3.000 toneladas de CO2 al año. Es cierto que si no se llegan a estos límites, también se podrán financiar proyectos que contribuyan a la reducción de gases de efecto invernadero de en torno a un 30% de la instalación principal comparado con el punto de situación anterior a realizar la inversión, ¿vale? Las líneas de actuación de este PERTE son 4, que son la reducción de emisiones directas de la instalación, la mejora sustancial de la eficiencia energética por el ahorro de la energía eléctrica consumida, las instalaciones de energías renovables para fomento del autoconsumo y proyectos de investigación, desarrollo e innovación que impulsen la descarbonización de las propias instalaciones. El proyecto tractor, como bien decíamos, que podía estar formado por uno o varios proyectos primarios, es importante destacar que al menos uno de los proyectos primarios siempre tiene que ser presentado en una de las siguientes líneas, o bien en reducción de emisiones directas de la instalación, o bien en una mejora sustancial de la eficiencia energética por el ahorro de la energía eléctrica. Esto es importante porque no quiere decir que no se puedan presentar proyectos en las otras dos líneas, pero siempre y cuando al menos uno de los proyectos primarios vaya en una de las dos líneas anteriores. Esto es un punto, una obligación de la convocatoria y del proyecto a presentar, ¿vale? Los tipos de beneficiarios que pueden presentarse a esta ayuda, pues sabemos que son entidades privadas que vengan realizando alguna actividad industrial al menos durante los últimos 3 años. Aquí con actividad industrial el Gobierno delimita cuáles son los CNAEs objeto de la misma. Luego, si tenéis dudas, los podemos comentar sin ningún tipo de problema. Aquí es importante también destacar que los proyectos se pueden presentar a título individual, pero no limita a que se puedan presentar en forma de agrupaciones, ¿vale? La forma de presentar proyectos en forma de consorcio también está permitida. Y además destacamos que las empresas de servicios energéticos, aunque no son objeto de la convocatoria porque no realizan una actividad industrial, sí pueden formar parte de los consorcios si invierten en la instalación industrial, ¿vale? La subcontratación está permitida hasta un 70%. Como bien decíamos, el plazo de ejecución es el 31 de marzo del 2026. Desde el día siguiente a la presentación de proyectos ya se pueden empezar a ejecutar los proyectos hasta una fecha límite del 31 de marzo del 2026. Y aquí es importante también marcar que el proyecto mínimo el presupuesto mínimo del proyecto tractor, que como bien decíamos anteriormente puede estar formado por uno o varios proyectos primarios, tiene que ser de al menos 1 millón de euros. Las ayudas, como bien decíamos, se pueden formar tanto por parte de préstamos como por parte de subvenciones o una combinación de las mismas, siempre y cuando la financiación total sea a un máximo del 80% del presupuesto financiable.
Aquí las intensidades de ayuda, pues dependiendo del tipo de proyecto primario que se presente y del tipo de empresa, pueden variar desde un 15% hasta incluso un 70% para la parte de investigación industrial en el caso de pymes. Y el límite máximo de ayuda también, variando el tipo de proyecto, puede ir desde los 10 millones hasta los 35. ¿Vale? En este caso también destacar que, a diferencia de lo que hemos venido viendo en ediciones anteriores del PERTE-BEC o el PERTE-AGRO, ya lamentablemente los tipos de interés ya no son el 0%, en este caso son de un 3,26%, con un plazo de amortización de 10 años y carencia de 3. En este caso también, como es habitual en este tipo de proyectos, las garantías son obligatorias, variando también en función de si a lo que se opta son las subvenciones, pueden ir variando desde un 15 a un 50% en función de la contribución del proyecto primario y de la subvención obtenida sobre el proyecto tractor, o en el caso de que sean proyectos individuales siempre serán del 50%, y en la parte de préstamos entre un 10 y un 20% dependiendo de la calificación financiera de la empresa. Y por último punto, en este caso, el tipo de pago será siempre un único pago de forma anticipada. ¿Vale? Hemos querido ser muy, muy breves y rápidos en lo que es la propia convocatoria, pero queríamos que estos puntos, que son un poco los críticos y que creemos que tenemos que tener claros todos, pues traerlos en esta slide, porque evidentemente, pues bueno, si hay más dudas o cualquier tipo de información que queréis a posteriori o dudas que tengáis, pues a vuestra disposición para resolverlas, ¿vale? Así que por mi parte, en este caso, esta era la parte que traíamos como análisis de la convocatoria, y damos paso a María en este caso para continuar con la parte suya, ¿vale? Genial, Alberto, pues gracias. Pues como comentaba él, esos eran un poco los puntos de la convocatoria, pero bueno, que no os asuste, aquí estamos Deloitte y Telefónica para poder ayudaros a identificar esos posibles proyectos o esas posibles actuaciones que puedan ser subvencionables. Y un poco esta slide recoge eso, ¿no? Cómo conseguimos identificar un proyecto que sea susceptible de recibir financiación pública. Pues bueno, como os comentaba, aquí no os asustéis, estamos Deloitte y Telefónica para ayudaros, porque al final tenemos el expertise, tanto por la parte de Telefónica, en proponeros esas posibles soluciones tecnológicas que puedan tener encaje con la convocatoria. Telefónica viene realizando este tipo de proyectos más de digitalización, por lo que se podrían incluir en esta convocatoria. Y por nuestra parte, por parte de Deloitte, pues tenemos esa experiencia en otros PERTEs, del vehículo eléctrico, PERTE-Agro, incluso descarbonización, pues con todo el tema del análisis de la orden de bases y con toda la identificación de posibles retos que tengáis en los sectores de las empresas que estáis hoy aquí presentes. Entonces, bueno, lo primero es un poco entender esta imagen, ¿no? Esta especie de metodología que hemos marcado, que sería, por nuestra parte, que sepáis que tenemos ese know-how y que os podríamos ayudar en un end-to-end, desde proponeros esa solución tecnológica hasta identificar nuevas actuaciones y ayudaros a conformar un proyecto. Y por vuestra parte, pues eso, que si en los próximos 2-3 años tenéis pensadas varias actuaciones enfocadas a descarbonización o incluso, aunque sean otros proyectos que igual podamos rescatar con otras líneas de financiación, pues que nos lo comuniquéis cuanto antes, montamos unas mesas de trabajo con nuestros expertos técnicos por ambas partes y tratamos de ver qué actuaciones podrían ser elegibles, ¿vale? Como veis ahí, veis una columna que pone actuación 1, 2 y 3, pues serían esas posibles actuaciones, inversiones en CAPEX, proyectos de I+D que tengáis previstos realizar en los próximos años y que todos en su conjunto podría ser un primer proyecto identificado para ir a esta convocatoria o, como os decía, ver otro tipo de incentivos que también puedan encajar. Vale. Y ahora os preguntaréis, pues bueno, ¿cómo hacemos que ese proyecto que hemos identificado sea ganador, ¿no? La pregunta del millón, ¿cómo conseguimos eso? Pues bueno, aquí otra vez deciros que estaréis súper apoyados por nuestra parte, tanto de Telefónica como por la nuestra de Deloitte, y que primero empezaríamos, pues eso, con un análisis exhaustivo del beneficiario, ver que cumplís pues con los retos, con el sector, con el CNAE, como decía Alberto, con las actuaciones que son obligatorias, etcétera, y a partir de ahí configuraríamos ese proyecto ganador. Como decía, este proyecto puede tener una o varias iniciativas, ¿vale? Con iniciativas nos referimos a estos mini proyectos, inversiones y más de que yo tengo ahí presente, pero que no sé cómo configurarlo para ir a una convocatoria única. Pues bueno, si nos centramos como en el dibujito, que parece una célula, pero en realidad es un proyecto, el círculo azul oscuro sería lo que denominamos proyecto tractor, ¿vale? ¿Por qué es tractor? Porque tracciona esos proyectos pequeñitos que por sí solos no los haría, pero que todos en su conjunto tienen
un beneficio común o un objetivo común, que en este caso sería la descarbonización. Entonces, bueno, cada dibujito chiquitín equivaldría a uno de esos proyectos primarios o actuaciones. Los veis de diferentes colores según sean CAPEX, según sean inversión en autoconsumo, según sean I+D, y un poco los tamaños marcarían esos presupuestos que podrían conllevar cada primario. Con presupuestos nos referimos al total de gastos subvencionable que podríamos meter en el proyecto, que como mínimo, como veis ahí, tiene que ser de 1 millón y conseguir una reducción de 3.000 toneladas o del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí os ayudamos nosotros también a configurarlo, a ver que se cumple con ese millón y esas 3.000 toneladas. Y un poquito más allá, por nuestra parte os ayudaríamos también con Telefónica en ese proyecto que fuese innovador, que fuese de digitalización, que consiguiese un proyecto de I+D+I potente para ir en ese proyecto ganador, a conseguir el sello que es necesario sobre la naturaleza del proyecto. Os acompañamos también a validar todo el tema de la reducción de emisiones. Os aconsejaríamos a ir con una entidad acreditada por ENAC o, en el caso de que vosotros ya vengáis trabajando, pues colaborar con ella. Validaríamos que se consigue toda la contribución climática que nos marca la convocatoria y, sobre todo, lo más pesado siempre en las convocatorias, que es cómo preparo toda la documentación técnica y administrativa que nos pidan. Pues bueno, sabemos que esto lleva mucha burocracia y aquí os echamos también una mano en ese asesoramiento, ese contacto con la administración y, sobre todo, en la preparación de ese paquete de documentación técnica y económica para presentar el expediente. A partir de aquí, pues bueno, cuando el proyecto resulta ganador, pues además os acompañaríamos en ese proceso de implantar el proyecto, en el caso de Telefónica de implantar esa digitalización, y en nuestro caso de ir haciendo ese seguimiento de que se está realizando el proyecto, justificando económicamente todo hasta la fecha de fin de ejecución, que, como bien ha dicho Alberto, sería hasta marzo del 26. Aquí doy un apunte y es que se espera luego una convocatoria 2.0 de descarbonización. Entonces, si creéis que podéis tener algo un poquito más a largo plazo, compartirlo también, porque al final es ir con tiempo y poder ir a una convocatoria que después nos va a financiar también esas inversiones un poquito más a largo plazo. Vale. Y aquí hemos querido plasmar una serie de ejemplos que son ilustrativos y que al final son intercambiables entre sí, y que cada empresa es un mundo, cada empresa tenéis vuestras propias inversiones y que habría que configurar. Pero es para que os hagáis una idea de un poco la labor que haríamos Telefónica y Deloitte en este proceso. Entonces, bueno, aquí veis representados como 4 sectores así mayoritarios, donde algunas de las empresas que estáis hoy convocadas os podéis ver representados. Si no os veis representados no pasa nada, porque esto es abierto a más sectores de la industria manufacturera y veríamos cómo encajarlo en vuestro sector en concreto. Aquí hemos puesto unos ejemplos, como veis, como en cajitas de colores. Las cajitas azules podrían ser aquellas inversiones más de sustitución de combustibles fósiles, de plantas de biomasa, reutilización de residuos, tecnologías de hidrógeno, de autoconsumo. La parte que veis en gris es sobre todo la pata de digitalización, que es muy importante en este tipo de proyectos, porque al final también hay que hacer proyectos que sean innovadores, que sean disruptivos, y es aquí donde Telefónica pues tiene todo ese expertise de toda esa tecnología y os pueden ayudar a configurar esa pues nueva herramienta para el control de procesos, implementación de soluciones para incorporación, por ejemplo, de nuevas materias primas o de residuos, toda esta parte, ¿vale? Esa es la que vemos en gris. Y luego la que vemos en verde serían más temas de cambio de maquinaria, a maquinarias más eficientes, a recuperación de calor y frío, equipos eléctricos, etc. Entonces, pues bueno, por ir un poco proyecto a proyecto para que veáis esos ejemplos, si estuviésemos, por ejemplo, en el sector alimentario, un buen ejemplo sería una planta de biomasa, donde además voy con una colaboración con una empresa energética, porque es la empresa que además pone esa inversión en nuestra industria. Además, un posible proyecto de una herramienta digital para todo el control del proceso industrial y la integración de flujos. Y además voy a cambiar cierta maquinaria, pues me lo invento, una embotelladora, un despaletizador, que van a ser muchos más eficientes que los que tengo actualmente. Pues todo en su conjunto, si consiguen llegar a ese millón y a esas 3.000 toneladas, pues tendríamos un proyecto tractor ganador. Pongo más ejemplos, ¿vale? El proyecto tractor en el caso de fabricación de materiales, pues plantas de reutilización de residuos y reutilización de esos residuos como materia prima de nuevo en mi proceso. Nuevas soluciones también de digitalización que me optimicen esa utilización de mis materias primas. O incluso reutilizar ese calor y frío que ahora mismo desecho en mi instalación y utilizarlo como fuente de energía de nuevo en mi proceso. Seguimos el siguiente ejemplo en el proyecto tractor para automóvil, naval o aviación.
Pues podríamos incluir optimización de nuevos procesos industriales para el tratamiento de recursos, implementación de sistemas de monitorización de toda la energía eléctrica que yo tengo en mi planta o sustituir aquellos equipos eléctricos por otros con mejores desempeños energéticos. Si fuésemos al sector químico-farma, ya os digo, son ejemplos y son transversales entre sí, pero podríamos meter tecnología de hidrógeno, podríamos meter autoconsumo renovable, herramientas digitales para optimizar ese consumo renovable y instalaciones también de producción de energía eléctrica a partir de otras fuentes. Esto es un poco lo que queríamos que vieseis a modo de ejemplos y donde Telefónica y Deloitte os podemos aportar. Y ahora doy paso también a María Eugenia, que ya nos comentará un poquito más de esa pata de proyectos de digitalización. La capa gris. Exacto. Nos colocamos en la capa gris y desde el punto de vista de Telefónica lo que hemos hecho ha sido reforzar nuestras capacidades core, como la conectividad, las plataformas, el Big Data, la ciberseguridad, dentro del entorno industrial y además hemos incorporado capacidades específicas de la industria, ¿no? Es el ejemplo de la compra, de la adquisición de DIPROM, ¿no? Una ingeniería específica industrial para atender a esa necesidad de digitalización de las empresas o recientemente la formación de una joint venture entre Repsol y Telefónica con Solar 360 para dotar también de esa capacidad de generación de energías renovables a través de la implantación de placas fotovoltaicas. Con todo ello, más todas nuestras capacidades de integración de diferentes soluciones, es que podemos ir respondiendo a cada uno de esos elementos, ¿no? De esa capa gris que veíamos antes como necesidad de digitalización de todos los procesos, ¿no? Y responder así a los bloques de descarbonización que se presentan en un proyecto de estas características. Es el ejemplo que mencionábamos antes en el ejemplo de materiales, ¿no? Para sustitución de materias primas y procesos, el ejemplo de Repsol, cuando para mejorar la calidad de una producción de palets de plástico, implementó soluciones de Big Data y analítica de datos para asegurar que se utilizaba la materia prima adecuada y se disminuía la merma del producto terminado, ¿no? con fallos. Pues el caso de GAM, ¿no? En economía circular, ¿no? Una compañía que está dedicada, ¿no? al alquiler de maquinarias, que a la hora de crear una nueva planta para el reciclaje de maquinarias, implementa una solución MES, ¿no? Que aquí podría ser ese control de la producción extremo-extremo y asegurar que esa máquina que estaba ya prácticamente al final de su vida útil puede volver a tener una nueva vida, ¿no? En nuevos mercados y, por tanto, cumplir, ¿no? Con ese objetivo de economía circular o el control de vertidos y emisiones en el caso de la implantación de plataformas de Smart Cities, ¿no? Con RFID para monitorizar en qué momento recojo los residuos. O el caso de Wurth, ¿no? Que aunque no sabemos un CNA en este caso que sería el adecuado, ¿no? por ser puro logístico, pero sí para uso de intralogística podría utilizarse, como fue el caso, ¿no? de Computer Vision, 5G y analítica de datos y así optimizar ese proceso intralogístico, ¿no? de cualquier compañía. O el uso de energías renovables, ¿no? A través de Solar 360, en este caso compañía propia, en el caso de Golden Pet, donde además de implementar placas fotovoltaicas, también utilizó esa plataforma de monitorización de eficiencia energética, ¿no? Para controlar el uso eficiente de los recursos y cambiar, ¿no? Tecnologías cuando fueran necesarios los recursos. En el caso de eficiencias energéticas también con Grupo Celsa, donde a través de un gemelo digital también optimizamos la producción y la generación de metales en base a la simulación de un proceso con unas características u otras, ¿no? O en el ámbito de la protección de la biodiversidad, ¿no? Placo, aquí en este caso para la producción de una serie de placas de yeso, ¿no? Y ajustar la porosidad y calidad adecuada, utilizan en este caso Computer Vision para más Big Data para utilizar los recursos adecuados y así disminuir nuevamente el uso de materia prima inadecuado y, por tanto, la merma de producto, ¿no? Con todas estas tecnologías, en definitiva, estamos respondiendo también a esa necesidad de descarbonización,
porque como muchas veces decimos, ¿no? Una industria conectada también es una industria sostenible. Y además hemos ido un paso más allá y nos hemos certificado junto con AENOR en ciertos servicios para responder a 4 grandes iconos, ¿no? Para ayudar a esa mejora de la eficiencia energética, ¿no? Respondiendo con 4 sellos, el sello de ahorro energético, de reducción de consumo de agua, de reducción de emisiones de CO2 y de economía circular, ¿no? Con todo ello, estamos llevando también al mercado soluciones que pueden aportar en favor de este objetivo. En Telefónica estamos comprometidos con lograr ese mundo donde la tecnología contribuya a proteger el planeta, aplicándolo en nuestros propios procesos y también aportándolo a nuestros clientes. Así que, bueno, creo que nos estamos ajustando al tiempo adecuado. No sé si tenemos alguna pregunta que responder. Pues de momento no. Vale. Hemos abierto las 3 discusiones, ¿vale? Para aprovechar e ir ordenando las diferentes preguntas que puedan ir saliendo, pero de momento nadie se ha animado. Perfecto. Simplemente invitaros a que en caso de que tengáis cualquier duda, que tengáis cualquier comentario, queráis profundizar en alguno de los ámbitos que hemos mencionado, por favor, sentíos libres de contactar con nosotros directamente. Podemos utilizar tanto las herramientas de LinkedIn, vuestros equipos comerciales, vuestros representantes de Telefónica, y abiertos a que profundicemos en cualquiera de los puntos que hemos mencionado, ¿vale? Así que bueno, si hemos acabado 2 minutos antes, os agradecemos muchísimo vuestra participación y estaremos en breve, seguramente en próximas convocatorias, acompañándonos en esta difusión de la información. Muchas gracias a todos por la asistencia. Os mandaremos un correo, ¿vale? Donde venga toda también la grabación y aprovechad también a través de él por si os han surgido a posteriori algún tipo de pregunta que queráis trasladarnos, pues nosotros gustosos de contestarla en cualquier momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.